Hola, mi nombre es Yomara Morales y en esta ocasión voy a hablar de la arquitectura biomimética. Cabe mencionar que la arquitectura biomimética siempre ha estado en nuestro entorno. El escritor Javier Senosin, en el libro de Bioarquitectura en busca de la felicidad, menciona que el hombre antes vivía en el entorno natural y tenía una gran convivencia con la naturaleza, pero llegó el punto en donde éste se alejó de esta por el clima o por los animales que le daban miedo. Entonces provocó una gran separación de la naturaleza y hacía que el humano no se sintiera conforme o en su lugar, por lo cual en ocasiones iba de visita a estos lugares como los lagos, ríos, y la biomimética hace que la naturaleza sea la solución a la arquitectura. En esta, principalmente tenemos que ver que la biomimética no solo está en arquitectura, sino que está en otros diseños, tales como los veleros, que es como del pez vela, los martillos, el pez martillo, el camuflaje, que viene del mimetismo con los animales, la ciudad por los hormigueros. Entonces no solo es por la naturaleza, los árboles, sino que también va más allá, tipo el radar del oído, la columna del tronco. También hay ciudades que llegan a tener la función como del sistema del humano. Entonces la biométrica puede ser algo simple a la primera vista, pero llega a ser muy complejo. Y aunque la persona, el arquitecto, haga un diseño a partir de una función, el problema de esta es que la inspiración debe de ser la correcta al problema. Como por ejemplo tenemos el estadio de Pekín, el cual está a partir del nido de los pájaros, y pues su solución, su problema era principalmente los terremotos. Entonces, puede ver que llega a tener un problema o simplemente que quiera adaptarse a la naturaleza. Hay diferentes tipos de arquitectura y arquitectos que llegan a ser muy conocidos, y pues también puede haber diferentes aspectos de las arquitecturas de otras influencias arquitectónicas en donde se pueden ver la naturaleza. Por ejemplo, los griegos llegaban a agregar esto como las flores y todo este tipo de cosas en ornamentos y diferentes cosas. Por otra parte, algo que no se ha mencionado y que no se ve tan visto puede ser que también son materiales de la naturaleza los que llegan a solucionar problemas. Está este aspecto de las casas vernáculas que se hace muy interesante porque pueden parecer casas no también, estructuras y cosas no tan, tan hechas tan grandes como otro ejemplo de casa de biomimética es la Sagrada Familia de Antoni Gaudí, que fue alguien muy importante para esta corriente. También Frank Lloyd, el cual pues además tiene la Casa de la Cascada, tiene las oficinas administrativas de los Sarah Jones, y realmente llegan a tener una gran solución y a influir mucho en la naturaleza. Estas son como los iglús, que hace un uso de estos aspectos de el hielo y llegan a producir mayor calor. También están las moradas móviles, que están hechas a partir de árboles. Y pues realmente la biométrica llega a tener una gran influencia en diferentes partes del mundo con diferentes materiales. Y pues puede ser que tengan colores o no tengan colores, pero llegan a ser muy vistosas para todas las personas. Y esta arquitectura biomimética, en lugar de ser como muy elegante y así, da un sentido de paz y relajación, porque llega a hacer que la persona se sienta con la identidad que la naturaleza le da, porque como menciona en el libro de Javier Senosin de Bioarquitectura en busca del espacio, menciona que de ahí es. Entonces realmente la biomimética llega a influir en diferentes aspectos a las personas y como sociedad, porque resuelve diferentes aspectos de ese entorno y llega a causar una nostalgia al humano cuando está en este lugar. Por otra parte, algo que no se ha mencionado y que no se ve tan visto puede ser
que también son materiales de la naturaleza los que llegan a solucionar problemas. Está este aspecto de las casas vernáculas que se hace muy interesante porque, bueno, cabe mencionar que la arquitectura biomimética, además de hacer influencia sobre todo esto que mencioné, llega a ser una corriente muy sustentable porque llega a tener un entorno más verde porque no se cierra. Digamos, hay arquitectura que llega a usar la madera, pero la usa para hacer cubos. O sea, no hace uso de las formas, no es el hacer uso de los materiales, es hacer uso del entorno, del funcionamiento. O sea, no es usar el objeto como si, es usar el funcionamiento. La biométrica nos enseña diferentes aprendizajes. Enseña al ingeniero, enseña al arquitecto que puede hacer uso de la naturaleza. O sea, como mencioné, no solo es en arquitectura, sino en diferentes aspectos. Y llega a dar o sea, también no es tan simple, entonces, aunque llegues a hacerla, puede que no funcione la idea que tenías. Por ejemplo, dices de que la cola del elefante me puede servir para esto y simplemente no funciona. Bueno, cabe mencionar que la arquitectura biomimética, además de hacer influencia sobre todo esto que mencioné, llega a ser una corriente muy sustentable porque llega a tener un entorno más verde porque no se cierra. Digamos, hay arquitectura que llega a usar la madera, pero la usa para hacer cubos. O sea, no hace uso de las formas, no es el hacer uso de los materiales, es hacer uso del entorno, del funcionamiento. O sea, no es usar el objeto como si, es usar el funcionamiento. La biométrica nos enseña diferentes aprendizajes. Enseña al ingeniero, enseña al arquitecto que puede hacer uso de la naturaleza. O sea, como mencioné, no solo es en arquitectura, sino en diferentes aspectos. Y llega a dar o sea, también no es tan simple, entonces, aunque llegues a hacerla, puede que no funcione la idea que tenías. Por ejemplo, dices de que la cola del elefante me puede servir para esto y simplemente no funciona. Bueno, cabe mencionar que la arquitectura biomimética, además de hacer influencia sobre todo esto que mencioné, llega a ser una corriente muy sustentable porque llega a tener un entorno más verde porque no se cierra. Digamos, hay arquitectura que llega a usar la madera. Como mencionaba anteriormente, los griegos y los romanos, bueno, no había mencionado que los romanos, pero también hacían uso de esta biomimética, pero pues claramente no se llamaba biomimética. Hoy en día las personas quieren más la biomimética por todo esto de la sustentabilidad, porque la arquitectura, aunque llegue a ser muy padre y todo, llega a contaminar y llega a invadir la naturaleza y a los animales. Entonces llega a ser muy benéfico para las personas, pero como mencionaba, los antiguos griegos y romanos incorporan además de que decoraciones y todo esto, columnas con inspiraciones como los árboles. Y esto es algo similar que hizo Antoni Gaudí ya que hace uso de esta misma estructura en la Sagrada Familia. Hace estas columnas con una gran estética, pero no solamente con esta inspiración de los árboles. O sea, hace uso de esta inspiración y de para qué funciona y resuelve la problemática que es el soporte de la bóveda. Entonces, se debe de tener concretamente para qué es la solución y el problema y estar seguros de que sí va a funcionar para crear esta arquitectura. Pero realmente para mí se me hace muy interesante y muy importante el hacer esta arquitectura porque pienso que llega a ser muy benéfica, no solo para el entorno, sino para nosotros, porque ahorramos demasiado. Al fin, aunque llegue a ser costoso al principio, llega a ahorrar tanto en monetariamente como a la naturaleza. Y realmente se me hace muy interesante esta arquitectura porque no hace un lado a la naturaleza, sino que se añade a esta. Y es algo que yo siento que como sociedad nos hemos alejado y que hemos perdido nuestra identidad y el cómo somos por hacer esto.